Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Acompáñame a Marcos 15, Marcos capítulo 15, versículos del 29 al 41. Voy a tomar lectura, me sigues con tu vista, dice la palabra de Dios. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios, ¿en 3 días lo reedificas? Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿a otros salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias por permitirnos llegar a este punto, a este pasaje, el cual es el clímax de toda la historia, no solamente del libro, no solamente de la historia, no solamente de eso, sino también de nuestra vida, Señor, porque este hecho que podemos nosotros ver aquí, recordar, es el hecho más importante que ha sucedido. Así que ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a saber que es por este hecho por el cual somos salvos, por este hecho por el cual podemos tener una mejor visión de las cosas, un mejor propósito de por qué estamos aquí, un mejor entendimiento, Señor, de quién eres tú, cuál es tu plan, qué deseas, Señor, de tus hijos que hagamos. Así que guíanos en este momento, que podamos cada uno de nosotros abrir nuestros ojos, tener oídos atentos a tu palabra, para salir de aquí no solamente informados, sino transformados a tu imagen. Tuya es la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Últimos 2 capítulos estamos en este desarrollo del Evangelio de Marcos. Te decía que es el clímax del libro, pero también es el clímax de la historia, ¿no? Se relata aquí la muerte de Jesús. Posteriormente es el clímax en estos 2 últimos capítulos, porque también se va a hablar de la resurrección, de la aparición de Jesús, de la ascensión de Jesús. Por eso se le llama evangelios a estos primeros 4, porque hablan de estas cosas, ¿no? De la muerte, de la resurrección, de la aparición y la ascensión de Jesús. Por eso se les llama de esta manera, porque estos 4 evangelios coinciden con estas cosas, ¿no? Del evangelio de Jesús, de esta historia de redención. Solamente que hemos visto que en perspectivas diferentes que nos ayudan a comprender mejor los hechos. Es por eso que procuramos que cuando vemos una historia o un pasaje, tratamos de citar otros pasajes que hablan de la misma historia, ¿no? Para
poder ver todos los ángulos posibles. Y aquí estamos en medio del evento más importante de la historia de la humanidad, el evento, la gloria de la cruz. ¿Y de dónde venimos? Jesús, recuerden que Marcos separa, o más bien el Evangelio de Marcos se divide en tres etapas, y la última etapa, que comienza en el capítulo 11, que es cuando Jesús entra a Jerusalén, pues ya hemos visto a lo largo de este año lo que ha sucedido. Jesús ha entrado triunfalmente a Jerusalén, inspecciona el templo, ¿verdad? Él está regresando y viniendo a Jerusalén. Él, en estos últimos días, él ha tenido un discipulado más íntimo con sus mismos discípulos. Él hace un azote, ¿verdad?, de cuerdas, porque se da cuenta que en el templo había cambistas, había ladrones, que estaban convirtiendo la casa de su padre en un mercado, ¿no? Entonces Jesús de alguna manera se despide del templo, se va hacia el Monte de los Olivos, habla, capítulo 13, habla de unas profecías, ¿no?, acerca del futuro, de los últimos tiempos. Después de ahí, pues él se va a cenar con sus discípulos, tiene esta cena íntima, ¿no?, donde les explica el nuevo pacto, de qué se trataba este nuevo pacto, que era necesario que él muriese, ¿verdad? Y que él les dice a sus discípulos que no iban a estar solos, ¿no? Los discípulos están tristes porque Jesús le está diciendo prácticamente voy a morir, ¿no?, pero es necesario que así suceda. Están tristes y él en esa cena íntima de alguna manera los anima, porque les dice no van a estar solos, vendrá el Consolador, estará con ustedes, los va a guiar, les va a decir qué hacer, qué decir, ¿verdad? Entonces les lava los pies a sus discípulos, está con ellos en estos últimos tiempos. Juan nos habla que les da esta parábola de la vid, ¿no? Dice yo soy la vid. No es parábola, más bien él les dice que él es la vid, que el padre es el labrador, ¿verdad? Entonces cena con ellos y entonces viene el tiempo del arresto, ¿sí?, en el cual se van al Getsemaní. Se lleva a 3 de sus discípulos, les dice que esperen. Jesús va a orar con su padre, pide fortaleza al padre, dice si es posible de mí pasa esta copa, pero el plan ya estaba trazado, ¿verdad? Jesús debía morir por los pecadores, ¿no? Dicen los evangelios que un ángel descendió para fortalecerlo, y cuando Jesús sale de esa oración, ¿no?, al ver después a sus discípulos dormidos, sale fortalecido y sale decidido, ¿verdad?, a cumplir el plan del Padre. Lo arrestan a Jesús y ahí comienzan los juicios, ¿verdad? Los juicios religiosos, comienzan los juicios políticos con Pilato, con Herodes, otra vez regresa con Pilato, ¿no? No encontraban ningún mal en Jesús. Pilato dijo, no encuentro nada en él, ¿no? ¿Por qué quieren matarlo, ¿no? Y Pilato se da cuenta, dice la palabra de Dios, se da cuenta de que lo quería matar por envidia a Jesús, ¿no? Entonces Jesús es sentenciado, se hace un intercambio, ¿verdad?, de Barrabás por Jesús. Jesús va a la cruz. Va a la cruz después de ser azotado, después de ser pues azotado. Ya habíamos hablado de esto, que pues de lo más cruel, ¿no? Jesús cansado, Jesús sin fuerzas, Jesús en Salmos veíamos la situación de Jesús que dicen mis huesos están quebrantados, ¿verdad? Y luego en ese mismo Salmo 22, habla acerca de que dice en esta como profecía, dice Jesús, me han aplastado como un gusano. Entonces vemos este sentir de Jesús en la cruz, y es cuando pasa Simón de Cirene, ¿verdad? Y le ayuda, ¿no? Lo toman los mismos guardias, le dicen para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz, ¿no?
Y entonces, pues Jesús va a la cruz. Va a la cruz, es crucificado, muerto, y ahí querían darle un analgésico, ¿no? Una combinación, una mezcla para que él pudiese soportar un poco más. Él decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque él va sobrio a la cruz, ¿verdad? Él va sobrio, va decidido a cumplir el pan del Padre. Y vemos aquí que la misma gente, vamos a ver tres grupos aquí de gente, ¿no? Los que estaban al lado de él, que ya vimos la situación de lo que pasó, ¿no? Del que sí reconoce a Jesús, del que no, ¿no? Pero vamos a ver que hay tres grupos. Está las personas que estaban ahí, dice que le injuriaban, ¿no? Algunos se burlaban de él y los religiosos le decían, pues no que eres Dios, pues baja de la cruz, ¿no? Y toda esta gente, pues al ver a Jesús colgado, pues lo veían como el hombre derrotado, ¿no? Pero no sabían que Jesús en la cruz estaba la cruz significaba victoria, victoria ante el pecado, victoria ante Satanás, ¿no? Entonces, vamos a ver ese contraste, el contraste de lo que la gente decía y de lo que realmente significaba la cruz, lo que Jesús estaba haciendo ahí, ¿no? En este pasaje, Marcos, podemos ver en este pasaje tres momentos importantes. Marcos detalla tres tiempos que nos permite ver un antes, un durante y un después de que el velo se desgarrara. Porque dice al final, o parte del final, dice que el velo del templo se rasgó en dos. En el versículo 38 dice de arriba abajo. Entonces, vamos a ver tres momentos antes de que el velo se desgarrara, durante el velo desgarrado y después de que ya el velo se desgarra, ¿no? Entonces, lo que más resalta, o parte de lo que resalta de este pasaje, es este grito de Jesús en la cruz, ¿no? Este grito que significa todo está hecho, ¿no? Dice Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 34. ¿Qué significa ese clamor de Jesús? ¿Qué significa? ¿Cómo nos afecta a nosotros ese clamor? ¿Qué resultado tiene a nosotros el que Jesús haya dicho o haya levantado la voz y decir, todo está hecho? Este grito es un grito de victoria. Los que estaban abajo, lo veían como una derrota. Este grito era un grito victorioso, un grito de sabiduría a la necedad. Era un grito a tener una visión clara y a detalle de la gloria de Dios, un grito de acceso libremente hacia el Padre. Porque en el momento que Él grita y Él dice, todo está hecho, es cuando se desgarra el velo, ¿verdad? Y ese desgarrarse el velo es importante cómo se desgarra, porque dice que fue de arriba hacia abajo, no fue de abajo hacia arriba. Pues fue ese grito, el decir, ahora sí entren a la presencia del Padre. ¿Se acuerdan que ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo? Entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, pero se desgarra y el grito de Jesús es, entren a la presencia del Señor, ¿no? Era un grito de acceso libremente hacia Él. Así que pon tú en mente la siguiente pregunta como introducción. ¿Cómo es tu visión de Dios? ¿Cómo ahorita en estos momentos, qué es tu visión de Dios? ¿Tú puedes decir ahorita que tu visión es clara acerca de quién es Dios? Tu audición, ¿cómo es tu audición ante lo que escuchas cuando vienes a la palabra? ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo claramente lo que Dios te permite ver? ¿Cómo es? Así que bueno, en esa pregunta esperemos que pueda ser respondida internamente en ti y podamos salir transformados ante su palabra. Vamos a entrar al versículo 29.
Y dice así, vamos a leer del 29 hasta el 31. Vamos a esta primera etapa, el velo puesto. El velo en estos momentos está puesto. Y dice así, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Observen aquí 2 cosas importantes, ¿no? La gente, o sea, dice los que pasaban, es decir, la gente que pasaba por ese lugar y veían a Jesús allí colgado, ¿no? Dice que le injuriaban, ¿no? Pero también en el 31 dice que los principales sacerdotes lo escarnecían, ¿no? Quiere decir que injuriar significa lo ofendían a Jesús. Y los religiosos lo escarnecían, es decir, se burlaban de él. O sea, unos lo ofendían, otros se burlaban de él, pero hay otro grupo en Lucas, vamos a Lucas 23:35, dice, y el pueblo estaba mirando, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Bueno, algunos dicen que estos gobernantes pudieron haber sido los líderes religiosos, pero algunos dicen también que había ahí también gobernantes romanos, ¿no? A lo mejor pudieron haber sido algunos líderes de Roma por debajo de Pilato, ¿no? Pero vemos aquí que la gente, los religiosos y los gobernantes se burlaban de él, lo escarnecían, ¿no? Y también se burlaban y le injuriaban, ¿no? O sea, lo ofendían, ¿no? Y este común denominador de estos 3 grupos era pues la ceguera, ¿verdad? Porque no lograban entender lo que estaba sucediendo en esa cruz, ¿no? O sea, para estos 3 grupos era la derrota de Jesús, ¿no? Jesús había dicho que era rey, ¿no? Y entonces decía, un rey colgado, un rey muerto como el peor de los criminales, por eso lo injuriaban, por eso lo escarnecían, ¿no? Entonces, el común denominador de esto es una ceguera espiritual, la incredulidad, ¿no? En los términos del pasaje podemos ver que ellos tenían un velo puesto, ¿no?, ante sus ojos, que no podían entender, que no podían razonar las cosas espirituales, ¿no? No podían comprender el plan de Dios. Muchos de los religiosos conocían la ley, ¿verdad? Pero aún así, al ver a Jesús estaba cumpliendo la ley, pero aún así no podían ver la ley claramente, no podían ver el plan de Dios. Es decir, su visión era muy corta, o quizá su visión estaba, pues no muy corta, sino más bien estaba completamente cerrada. ¿Por qué? Porque su corazón estaba alejado de Dios, ¿verdad? Su corazón estaba alejado del Señor, ¿no? Eclesiastés 2:14 dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Había el común denominador de estos sí era la ceguera, pero también había necedad en estas personas que injuriaban a Jesús, que le escarnecían, que lo ofendían y se burlaban de él por lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esto nos enseña algo muy, muy interesante, que cuando no hay una visión clara de Dios, cuando no hay una visión clara del Evangelio, de lo que se trata la cruz, ¿verdad? Es común injurias, es común que pueda salir a relucir un escarnecimiento, ¿no?, ofensas, ¿no?, burlas. ¿Por qué? Porque el conocimiento en el plano horizontal, el conocimiento de hombres es terrenal. El conocimiento de hombres es, dice Santiago, animal y diabólico, ¿verdad? El pueblo, los religiosos, los gobernantes le decían, Jesús, sálvate a ti mismo, desciende. Prácticamente le estaban diciendo, a ver, desciende de la cruz, si dices ser Dios,
dices ser el rey, sanaste a muchos, hiciste maravillas, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿No? ¿Cómo que dices que eres rey y estás colgado ahí como un criminal? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Tú que dices que ibas a derribar el templo y lo ibas a reedificar en 3 días. ¿Por qué estás ahí colgado? Pero Jesús no iba a bajar de la cruz. Jesús no iba a bajar de la cruz porque ese era el plan glorioso de Dios. Ese era el plan establecido desde aún antes de la fundación. Era el plan. El plan era que Jesús viniese a morir por los pecadores. Y en esa muerte Él pudiese dar justicia al pecador. No era el plan de hombres. La cruz no significaba derrota, la cruz significaba victoria. Cosa que estos hombres pensaban, porque Jesús parecía derrotado en esa cruz, pero Él estaba venciendo. 3 cosas importantes. Cuando Jesús muere, Él está venciendo a 3 cosas importantes. Número 1, sí, las cadenas de la ley, ¿no? Porque Jesús era el cumplimiento de la ley. En él se cumplían todas las cosas, las fiestas, el sacerdocio, el profeta. Él era el profeta prometido, Él era el Cordero, ¿no? Él era la Pascua misma, ¿no? La ley había traído muerte, no porque fuese mala la ley, ¿no? Sino porque nadie en sus fuerzas podía cumplir esa ley, y Jesús vino a cumplir la ley. Jesús no pecó, Él viene a cumplir perfectamente esa ley y viene a morir como justo, ¿no? ¿Para qué? Para que ahora, al tú, por medio de la fe, creer en el Evangelio, ahora el Señor te viese a ti como si hubieses cumplido la ley. Porque Jesús la cumplió y el Señor Jesús te da esa justicia, ¿no? Por eso se dice que Jesús no solo muere, sino vive por nosotros, ¿no? Y en esa cruz Jesús también está venciendo a Satanás, ¿no? La cruz es la victoria ante Satanás. Él aplastó a Satanás ahí, lo puso bajo su yugo, lo puso bajo su dominio, y Satanás ahora ya no prevalece, ¿verdad? Él en esa cruz también está venciendo al pecado. Él pagó el precio justo del pecado. Esa cruz significa que el Señor Jesús está pagando todo el pecado de los suyos, ¿no? Él está recibiendo en ese lugar la ira de Dios. Esa es la ira de Dios sobre él, es la paga del pecado, tuyo, mío, pasados, presentes y futuros. Si Cristo, imagínense, si Cristo hubiera bajado de esa cruz, estaríamos nosotros perdidos totalmente. Estaríamos sin esperanza, estaríamos sin... Dice Pablo, hablando también acerca de la resurrección, dice, si Cristo no hubiese resucitado, pero obviamente si Cristo no hubiese bajado de la cruz, seríamos los hombres más dignos de conmiseración, ¿no? Seríamos los hombres más miserables, ¿no? Si el plan no se hubiese efectuado tal cual el Señor había establecido, ¿no? Entonces, el Señor Jesús en esa cruz está está rompiendo las cadenas de la ley, está venciendo a Satanás, está venciendo al pecado. Y de esto podemos ver que el incrédulo, no sé si has escuchado esta expresión, yo necesito ver para creer, ¿verdad? El incrédulo tiene esta expresión siempre, hasta no ver, no creer. Pero el verdadero cristiano es hasta no creer, no ver, ¿verdad? Necesitamos primero creer para poder ver. Por eso, este grupo lo injuriaban y le escarnecían. ¿Por qué? Porque no podían ver, porque estaban cegados, porque no podían escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque no querían creer en Jesús. Fíjate lo que dice el 32. Estamos en Marcos. Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Fíjense, para que veamos y creamos. Para que veamos y creamos. Ellos querían ver para creer.
Querían decir, bueno, si Él es Dios, entonces que baje de la cruz y entonces sí vamos a creer. Pero eso nunca iba a pasar, ¿no? Porque el plan ya estaba trazado, el Padre ya había trazado ese plan y el Hijo iba a ejecutar ese plan, ¿no? Y ellos querían ver para creer. Dice también, los que estaban crucificados con Él le injuriaban, ¿no? Y es curioso porque el incrédulo quiere ver para creer, pero el problema del incrédulo es que no puede ver. El incrédulo no puede ver por sí solo, a menos que Dios se lo permita a través de la fe en el Evangelio, a menos que Dios se lo permita dándole su gracia a él. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es locura para los incrédulos lo que está sucediendo en la cruz. Para los incrédulos es locura que nosotros sigamos a Cristo, que sigamos a un Dios que se dio y que murió en una cruz. Para ellos es locura. Para el incrédulo es burla, para el incrédulo es escarnecer, porque ellos tienen puesto el velo en sus ojos, no pueden ver como tal. Y como no pueden ver, no pueden discernir lo que significa el Evangelio. Hermano y hermana, por eso es que el llamado a nosotros es seguir creyendo, seguir perseverando en el Evangelio, porque mientras más nosotros, dice el Señor Jesús, mientras más nosotros conocemos a Dios, más el velo se va quitando. Mientras más nosotros vamos viendo más claro, el velo más conocemos a Dios, el velo se va abriendo cada vez más y vamos viendo mejor a Jesús. Nuestra visión va a ser más clara de Dios. No seamos como estos tres grupos esperando ver para creer. No seamos como estos grupos que queremos palpar primero para que ahora sí creamos, ¿no? Y hoy en día, pues muchas iglesias apelan a esto, ¿verdad? Al show, ¿verdad? A lo visual, porque la gente le gusta ver, pero no creer, ¿verdad? Nuestra misión es predicar a Cristo para que primero crean en Él y luego vean lo maravilloso que es Cristo. Esta es nuestra misión. Nuestra misión no es primero que vean, sino nuestra misión es primero que crean. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí vean y se clarifique todo lo que Dios es, nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? Dice el versículo 33. Vamos al 33. Aquí pasamos a esta segunda etapa. Primero el velo está cerrado, ¿verdad? El velo está puesto. Y la segunda etapa dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos el velo abierto en obscuridad en el Hijo, ¿no? Lucas 23:45 nos dice que el sol se oscureció, ¿no? El sol se oscureció, es decir, vinieron tinieblas en esos momentos en que Jesús está colgado, ¿no? Y hay un comentario de Matthew Henry que quiero citarlo en cuanto a las tinieblas, en lo que está sucediendo en estos momentos. Y dice así, Matthew Henry dice, las tinieblas significaban la nube bajo la cual estaba el alma humana de Cristo cuando la estaba presentando como ofrenda por el pecado. Él no se quejó de que sus discípulos lo abandonaron, sino de que su Padre lo desamparara. En esos momentos Jesús está colgado y recuerden que en esa cruz iba a haber un desamparo, ¿no? Iba a haber una separación. Dice Isaías que el Padre escondió, ¿verdad?, de alguna manera su rostro, ¿no? Entonces ese grito del Señor de Eloi, Eloi, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Era de alguna manera, dice el comentarista, una queja del por qué el Señor lo había separado, ¿verdad? Pero era necesario esa separación para que Él recibiese, ¿verdad? Dice Corintios que Él debía hacerse pecado
para que entonces recibiese todo el castigo y se cumpliera el plan redentor de la salvación de los pecadores, ¿no? Él, al separarse, él se está poniendo en nuestro lugar porque esa separación debía, esa ira de Dios, en esa separación debíamos estar todos aquellos que pecamos y sufrir la ira de Dios, el castigo de Dios. Algunos comentaristas, algunos puritanos incluso dicen que en ese momento que el Señor Jesús está desamparado, que está colgado, Él experimentó el verdadero infierno. El verdadero fuego del infierno, Jesús estaba experimentándolo en la cruz. Imagínate nada más. O sea, si hemos dicho nosotros, quien debía estar colgado éramos nosotros. Y nuestra tendencia era el infierno, ¿verdad? Soportar el infierno, la ira de Dios. Entonces, Cristo no solamente está muriendo por tus pecados, Cristo está poniéndose en tu lugar y Él está experimentando el infierno como tal en ese lugar. Por eso Jesús clama, ¿por qué me has desamparado? Él está experimentando el fuego fatal del infierno, lo que te correspondía a ti y a mí. Entonces, Jesús está soportando. Dice que Jesús fue contado con los inicuos, que fue hecho pecado. Él está soportando en estos momentos las tinieblas. Por eso es que esta nube que cubre, que hace que todo se haya oscurecido, nos habla de que Jesús está soportando en estos momentos las tinieblas para presentarse como ofrenda a ti y como ofrenda a tú y mi pecado, ¿no? Jesús está viviendo en estos momentos el verdadero infierno, el verdadero fuego abrasador del infierno en la cruz, ¿no? Él experimenta esto para que tú entonces, por gracia y por medio de la fe, tú no soportaras ese infierno que Él soportó en esos momentos, esa oscuridad que Él soportó en esos momentos, para que tú no experimentaras esa soledad que Él experimentó en estos momentos, esa separación de Dios en esos momentos. Y entonces fueras tú hecho justicia por Él. Él, para que entendamos un poco mejor, o yo lo comprendí de esa manera, Él tuvo que soportar el abandono de Dios. O sea, si hay algo más terrible que nos pueda pasar es el abandono de Dios, que Dios nos abandone. Entonces Jesús tuvo que soportar ese abandono de su propio Padre, ¿verdad? Mientras Él agonizaba en esa cruz, todo por ti y por mí. O sea, siendo Dios mismo, siendo la segunda persona de la Trinidad, soportar el abandono del Padre por ti y por mí, eso debe cambiar nuestras mentes, ¿verdad? Debe cambiar nuestra perspectiva. Eso debe traernos transformación. Debe hacernos rendir al Señor. Porque no solamente es ver la cruz, no solamente es tener un crucifijo ahí, sino qué es lo que realmente pasó en esa cruz. Cristo fue abandonado en esa cruz por el Padre, por ti y por mí. Y dice el versículo 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, ahora sí dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, y se cumple la escritura. Vamos a Salmos 22:1. Jesús, aún en este desgarramiento, en esta separación de Dios, en esta situación de que el Padre escondió su rostro, Él aún así está cumpliendo las escrituras, porque dice el 22:1, dice, se da la expresión en Salmos 22:1, esta misma expresión que Jesús dijo en sus últimas palabras en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vean aquí lo que Jesús estaba sintiendo en estos momentos. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esto nos habla de la situación en la que estaba Jesús en estos momentos.
una situación de abandono. Pero si seguimos leyendo en Salmos 22, 5, 6, fíjate lo que dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Vean aquí, el 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Dice Jesús aquí: yo soy gusano. No, normalmente en ese tiempo, para teñir las telas, aplastaban a una especie de gusanos que al aplastarlo generaba como un color rojizo. Y ese color rojizo lo utilizaban para teñir las telas. Esta expresión puede llevarnos a entender que Jesús fue aplastado como gusano, ¿no? Y derramó toda su sangre, ¿verdad? Y tiñe, y esa sangre limpia, ¿verdad? Limpia los corazones, esa sangre que nos limpió de todo pecado, que dice el Señor Jesús, ¿no? Este nuevo pacto en mi sangre, que es para remisión de sus pecados, para darnos ese teñir los pecados, pero también para darnos una visión de quién es Él, para que ese limpiar de nuestros pecados abra el velo y nosotros podamos ver claramente y podamos entrar a la presencia de Dios. Era necesario que Jesús fuese aplastado para que Él derramara su sangre, se abriera el velo, entonces tú y yo por la fe podamos entrar confiadamente y poder abrazar a nuestro Dios y decir: Abba Padre, ¿no? Podamos abrazar a nuestro Dios y sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentirnos esperanzados en Él, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue tratado como un gusano para hacerse rey, ¿no? Y eso nos debe conmover. La cruz todos los días nos debe conmover. Todo lo que el Señor Jesús pasó en ese lugar, el abandono, desde su arresto, ¿verdad? Que lo golpearon. Eso nos debe conmover. Él fue aplastado, y Él fue, Él derramó su sangre como un gusano por ti. Él fue abandonado en la cruz para que tú fueras parte de su familia. Él experimentó el fuego del infierno para que tú, al contrario, tuvieras un lugar en los cielos. Qué glorioso es esto, ¿no? El Señor Jesús experimentando el fuego del infierno en la cruz del Calvario para que tú por la fe no lo experimentaras, sino al contrario, tuvieras un lugar asegurado con Él en la gloria, en el cielo. Ahora vean, vamos a la tercera etapa: cómo se abre el velo. Dice el 35, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Los que estaban abajo decían: como que está llamando a Elías, pero Jesús decía: Eloi, Eloi, significaba Dios mío. Y dice el 36, y corrió uno, y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces le dan de beber vinagre. Quizá esta es una bebida común de los soldados. Algunos dicen que pudo haber sido un acto de misericordia, ¿no? O quizá a lo mejor un acto o un intento de prolongar su sufrimiento, no se sabe. Pero mucha gente que estaba allí estaba a la expectativa de lo que ocurriera. Estaba a la expectativa de que estaban esperando un show. Ya habían visto a Jesús hacer varias cosas, entonces muchos de ellos estaban diciendo: a ver qué hace, pues Él dice ser Dios, ¿no? Si de verdad es Dios, a ver qué puede hacer, o extermina a los que están ahí. Entonces muchos estaban así como a la expectativa, y de acuerdo a la expresión esperaron a que ellos decían: a ver, a lo mejor Elías puede bajar, ¿no? A lo mejor Elías lo puede bajar por él y lo quita de la cruz, ¿no? Pero la verdad es que escucharon mal, ¿verdad? Jesús no clamó a Elías, Jesús clamaba a su Padre.
por ese abandono. Vean cómo a nosotros ya al entender la cruz, lo que está sucediendo ahí, cómo los incrédulos que no pueden ver le dan otro sentido a las palabras de Jesús. ¿Ah? El incrédulo eso es lo que hace. ¿Ah? Le da otro sentido, tuerce las escrituras, le da un sentido distinto que tiene que ver consigo mismo, que tiene que ver con su ceguera, que tiene que ver con su problema espiritual. Jesús no estaba llamando a Elías, Jesús estaba clamando a su Padre por ayuda. O sea, además de que había burlas, además de que había ofensas de toda esta gente, había mala interpretación. El que quiere ver para creer es más susceptible, ¿verdad?, a malinterpretar la palabra de Dios. O sea, no solamente el incrédulo no ve, no puede ver claramente, sino tampoco escucha claramente. Porque al no escuchar claramente, entonces él malinterpreta lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la pregunta que podemos hacernos aquí es, ¿cómo está tu visión? ¿Cómo está tu audición cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Te entra por aquí y sale por acá? ¿Cómo se evidencia que nosotros tenemos una buena visión, una audición? En la obediencia, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios, en nuestra integridad, ¿no? Ahora haz un examen. ¿Cómo es tu obediencia? ¿Cómo es tu integridad? Entonces, al hacer este examen y tú no estás en una obediencia completa, quiere decir que aún no hay una visión completa, no hay una audición completa y que necesitas rendirte, que necesitas regresar a la cruz para comprender lo que Jesús hizo por ti. No es que necesites echarle más ganas, no es que necesites bajarle 2 rayitas a las groserías o bajarle 2 rayitas a tu manera de ser, es que tienes que regresar a la cruz. Porque al regresar a la cruz y ser asombrado de lo que el Señor hizo, entonces esto te va a permitir ver mejor, te va a permitir escuchar mejor. Y entonces te va a permitir darle la gloria a Dios en todo. No se trata de echarle ganas, no se trata de tus fuerzas, no se trata de bajarle 2 rayitas a tu manera de hablar, a tu manera de ser. Se trata de venir a la cruz, rendirte, es asombrarte de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque eso te da una apertura al conocimiento, te da una apertura a la audición de lo que Jesús dice. Entonces, dice Juan 19, 28-30, acompáñame. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Jesús supo que todo estaba hecho. Jesús sabía que el último hecho era el decir tengo sed. ¿Verdad? Entonces Jesús sabía que todo estaba hecho. Consumado significa todo está hecho, todo está hecho, todo se ha cumplido, ¿no? Jesús sabía que él satisfizo la ira de Dios, que él cumplió el plan de Dios de redención. Por eso dice consumado es. Y vemos aquí que Jesús desde que él nace, en su primer aliento hasta su último aliento, él cumplió las escrituras. Todo está hecho significa el pecado es borrado. Todo está hecho significa la deuda está cancelada, la deuda está pagada. Había una deuda completa. Nosotros, el pecado generó una deuda incluso con intereses, ¿no? Entonces ya era un momento en el que ya no podías pagar esa deuda, ¿no?
como las tarjetas de crédito, ¿no? Si pagas el mínimo, empieza a crecer, a crecer. Entonces llega un momento que ya no puedes pagar la deuda. Es lo que estaba pasando aquí. Ya no podían pagar la deuda. Los sacrificios solamente era ese pago de intereses, ¿no? El pago mínimo, pero la deuda empezó a crecer, ¿no? Entonces Jesús viene a pagar esa deuda de pecado que no podíamos pagar nosotros. No solamente la cancela, sino aparte abona justicia al pecado. Imagínate que tú debas una tarjeta, ¿no? Y que alguien te dice, yo pago esa tarjeta, pago tus intereses, pero aparte a tu tarjeta te abono unos 30,000 pesos. ¿Qué te parece? Un ejemplo, ¿no? Muy chafa. Eso es lo que pasó, ¿no? Jesús paga toda esa deuda de pecado, la deja en ceros, pero aparte te abona su justicia para que ahora tú puedas vivir en él. Jesús, al decir consumado es, Él está borrando tu pecado, Él está quitando incredulidad, que Él está quitando mentira, fornicación, robo, adulterio, pornografía, rebelión, asesinato, homosexualidad, etcétera, etcétera. Él está borrando todo esto para que ahora tú vivas en fe en una vida nueva. Cuando Él dice consumado es, significa que Satanás ya no tiene potestad sobre ti, que ahora en Cristo tienes un cuidado especial, ¿no? Y ya las tinieblas no prevalecen en ti. Significa, el consumado es, significa que no hay nada que puedas alcanzar, que puedas hacer para alcanzar a Dios, porque ya todo está hecho. El consumado es no significa significa que ya no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar a Dios, que no es por obras, sino que ya por eso Jesús hizo todo. Y ahora, al confiar en Él, ahora sí, pues tú tengas responsabilidades, pero por el valor que tiene el sacrificio, no para que tú puedas alcanzar algo o puedas alcanzar el que Dios te acepte. Significa que ahora, si ya está todo consumado, ahora tú confíes todos los días en Jesús plenamente y ahora vivas para su gloria, vivas para Él, entregado a Él. Por eso me encanta el 38, dice entonces, me encanta este entonces, porque cuando Jesús dice, cuando Él expiró, porque cuando Él dijo consumado es, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se abre el velo, se rompe. Y el Señor hizo ya no más sacrificios. Ya no solamente el sumo sacerdote puede entrar. Ya no nada más el sacerdocio puede entrar en el lugar santo. No, ya no nada más hombres pueden estar ahí, ¿no? Ya no nada más solo judíos, ¿no? Ahora cualquiera, el que cree, puede entrar a la presencia del Padre. Así es como el Señor abre nuestros ojos de arriba hacia abajo. Jamás se abre de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo es como uno solamente puede ver y entrar a la presencia de nuestro Dios. Nunca se abre el velo de abajo hacia arriba, o sea, nunca es de nosotros hacia Él, es Él hacia nosotros, dándonos esa visión clara de quién es Él y vivir para Él. Colosenses 1, 13, 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mateo 27, 51, 53 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Dice, podría decir Mateo aquí, ¿querían ver un show? Ahí está el show. Pero me encanta más porque dice que querían ver algo visible, ahí está, pero aún así ellos no creyeron.
¿Querían un espectáculo? Ahí está. La tierra tembló, las rocas se partieron. El problema es que ellos no querían ver la gloria de la cruz. Las rocas se partieron, se abrieron sepulcros, se levantaron muertos, pero no era asunto de ver para creer, el asunto que aún viendo no quisieron creer, no podían creer. Mucha gente se daba de golpes en el pecho de remordimiento, pero no podían creer. Fue momentáneo para ellos, pero también hubo quienes por gracia se les abrió ese velo, espiritualmente hablando. Y fíjate, uno de ellos fue el que dice el versículo 39. Fíjate, dice, y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Al centurión, cuando Jesús expira y se abre el velo, al mismo tiempo se abre el velo del centurión. Y dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Podemos ver aquí que se abrieron dos velos, ¿no? El velo físico del templo y el velo del centurión empezó a abrirse. El velo de la incredulidad empezó a ser claro para el centurión. Ese mismo centurión que propició la muerte de Jesús, que estuvo ahí con Jesús, incluso quizá fue uno de los que lo injuriaban, ¿no? Se le abre el velo de la incredulidad y puede ver a Jesús y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Fue tan profundo el ver a Jesús, el entender lo que estaba pasando, que lo llevó a glorificar a Dios. Este hombre era un oficial romano, estaba encargado de la crucifixión, ¿no? Él había crucificado a mucha gente, pero esta crucifixión le crucificó a él. Le abrió el entendimiento, le llevó a glorificar a Dios, lo llevó a ser un creyente verdadero. Y esto es lo que debe pasar contigo y conmigo al ver la cruz. Que caigamos rendidos, que al ver todos los días la cruz, se abra nuestro entendimiento. Que al ver lo que significa la cruz, que al ver lo que Jesús hizo por nosotros, la gracia que se muestra ahí, el amor que se muestra ahí, que tanto Dios aborrece el pecado de manera que Él se da, eso debe pasarnos como el centurión, abrirnos cada vez que venimos a eso, cada vez que recordamos, cada vez que venimos a la palabra de Dios, debe venir en nosotros esa voz que diga verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios. Que caigamos arrepentidos y sigamos a Cristo. Fíjense cómo lo relata Lucas 23, 47 al 49. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El impacto de la muerte de Cristo, hermanos, debe abrirnos día con día la visión y la audición. ¿Para qué? Para acercarnos a Él y podamos decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, y que podamos nosotros decir al Señor todos los días, te doy la gloria a ti. El centurión debe ser nuestro ejemplo en el sentido de al ver la cruz. ¿Y qué es lo que resulta de ver la cruz? El centurión se asombra, el centurión se arrepiente, al centurión se le abre el entendimiento, y lo que resulta de eso es, te doy la gloria, Dios. Vivo para tu gloria, ¿no? Fíjense qué pasó con toda la multitud. Dice, versículo 48, ahí en Lucas, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, vean, ellos pedían un espectáculo, se les da este espectáculo, ¿no? Dice, viendo lo que había acontecido, fíjense, se volvían golpeándose el pecho. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces aquí, hermanos,
pregunta de reflexión es: ¿qué tipo de persona eres al ver la cruz? ¿Qué tipo de resultado hay en ti cuando ves la cruz? ¿Hay un remordimiento nada más en el que te golpeas el pecho, pero vuelves a tu vida normal, como estas personas? ¿O como el centurión, o como estas mujeres que estaban al pie de la cruz, ¿no? Que previamente él dice le servían, que previamente dice aquí le seguían? O como el centurión que al ver la cruz dice: toda la gloria, tú verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tipo de persona eres? De las que sí te conmueves de lo que ves, de lo que hizo Cristo, pero nada más es un remordimiento, ¿no? Es momentáneo. Y sigues con tu vida normal. Reflexiona en eso, qué tipo de persona eres. De esas personas que le injuriaban, de esas personas que se burlaban de él, ¿no? Ya habíamos visto que burlarse de él no quiere decir solamente ser un ateo, sino burlarse de él es estar, sí, en las cosas de Dios, pero pisotear las cosas de Dios, ¿no? Es decir, no comprometerme completamente a él, ¿no? Es decir, sí me conmuevo con la cruz, pero yo quiero mis intereses, yo quiero mis sueños, ¿no? Yo quiero mis anhelos, ¿no? Eso es pisotear, eso es bofetear a Jesús, ya lo habíamos visto. ¿Qué tipo de persona está siendo? Primera de Pedro 1, 8, 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es vuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Hermanos, la muerte de Jesús hizo que el velo se rasgara de arriba hacia abajo. Y de esta misma debe abrir el velo en nosotros, este velo de incredulidad, este velo de idolatría, de desesperanza, de pecado, este velo de la mentira, este velo de la irresponsabilidad que tenemos con el Señor, este velo de tener un pie con el Señor y un pie en el mundo. La cruz debe romper ese velo de arriba hacia abajo. El velo debe romperse de arriba hacia abajo. Dios es el que debe intervenir para que sea abierto claramente, puedas ver claramente a Jesús y puedas permanecer en su presencia, y así mismo tú puedas darle la gloria a Dios en todo, ¿no? El velo se rasga porque ahora, por medio de él, tú puedes entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo de Dios, y que hay en ese tabernáculo la presencia de Dios, para que confiadamente te acerques a ese trono y entonces tú puedas sentirte seguro, puedas sentirte amado por él, puedas sentirte descansado, ¿bien? Puedas sentirte amado, abrazado por él, puedas sentirse seguro en él. ¿Te sientes así? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes amado por el Señor? ¿Te sientes refugiado en él? ¿Sientes, a pesar de lo que sucede, te sientes seguro en él, a pesar de estas tristezas que luego tenemos, estas pruebas, estas enfermedades que llegamos a tener? ¿Aún así te sientes amado por él? ¿Mm? Esa es una señal, ¿verdad?, de que tu velo está abierto y que estás tú reposando en la presencia de Dios, ¿no? Para que entonces, sin obstáculos, puedas llamarle y puedas decirle: Padre mío, mi Señor, mi Salvador, mi refugio, mi esperanza, mi ayudador, eres tú, Señor, mi protector, eres mi sanador, mi Rey glorioso, ¿no? Y estando en esa presencia con Él, conociéndole, sirviéndole, siguiéndole a Él, ¿no? A pesar de lo que pase, tú puedas entonces decirle todos los días en su presencia: Señor, a ti te doy la gloria. Señor, te amo. Señor, tú eres mi Dios. Quiero caminar contigo. Sígueme guiando. Sígueme abrazando. Permíteme sentirme seguro en ti. Y que entonces tú digas: Señor, te alabo,
la honra solo a ti, ¿no? Y entonces en esa presencia Él siga abriendo el velo en nosotros para que le veamos más claro y podamos permanecer en ese amor que Él nos tiene y que sea motivo para seguir viviendo esperanzados en que va a llegar un momento en el que Él nos llame a su presencia, en un tiempo en la historia, o quizá Él venga y podamos sentirnos satisfechos, ¿no? De decir, voy a estar contigo, voy a estar toda la eternidad contigo, alabándote, glorificándote, voy a estar toda la eternidad cantándote alabanzas, voy a estar contigo, cara a cara, siendo parte de ti. Pero esa eternidad empieza aquí. Esa eternidad empieza cuando tú comienzas estás siendo diligente y estás siendo perseverante en la presencia del Señor, a través de Cristo, a través de que tú entiendes la cruz, a través que esa cruz te ha transformado y te ha permitido entrar a tener ese acceso libre hacia Él. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos abres el entendimiento, nos abres el velo, nos permites tener una mejor visión. Que no sea esta palabra solamente una palabra que entre por un oído y salga por otro, sino que traiga a nosotros en esta hora transformación, rendición, confesión de nuestros pecados, arrepentimiento, que traiga a nosotros ánimo, gozo, esperanza, que haga que nos sintamos seguros en ti, Señor. Ayúdanos a entender la cruz, a entender tu plan, a entender todo el plan del Evangelio, Señor, para que seamos movidos por ello y entendidos para ti, Señor. Gracias porque a través de tu sacrificio abres tú el acceso libre hacia el Padre, en el cual podamos reposar, en el cual podamos sentirnos esperanzados y animados a vivir, no para nosotros, sino para tu gloria. A vivir no para nuestros deleites, a vivir no para nuestros propósitos, no para nuestras metas, sino a vivir para tu gloria, para tus metas, para a lo que tú nos has llamado, Señor. Nuestro objetivo y nuestras metas sean estar contigo, estar en la gloria contigo. Señor, te pedimos que tú nos guíes, te pedimos que tú nos des todo el entendimiento, nos des corazones humildes, corazones que se rindan, que se arrepientan en todo momento, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que has hecho por nosotros y límpianos cada día, Señor, límpianos como iglesia, límpianos como congregación, siempre teniendo en mente que todo es de ti, por ti, para ti. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.